Bienvenidos nuevamente al curso Fundamentos para aprobar el examen de ingreso a nivel superior. Estamos en la clase 26 con la materia de física y vamos a ver el tema de presión hidrostática. Sabiendo que la presión hidrostática no es otra cosa más que aquella presión que ejerce un líquido sobre el fondo del recipiente que lo contiene y es directamente proporcional a la altura de la columna del fluido, como ven aquí en la imagen. A mayor fluido la presión aumenta. Por lo tanto, la ecuación de la presión hidrostática es igual al peso específico del líquido por la altura del líquido. Pero recordemos que el peso específico también está dado como la densidad por la gravedad. Por lo tanto, esta ecuación se convierte, presión hidrostática va a ser igual a densidad por gravedad por la altura del líquido, donde la presión hidrostática la vamos a medir en pascales o dinas sobre centímetro cuadrado. El peso específico lo vamos a medir en newtons sobre metro cúbico o dinas sobre centímetro cúbico. La profundidad la vamos a medir en metros o centímetros y la densidad la vamos a medir en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Un ejemplo de esto, me pueden preguntar cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 10 metros de profundidad. Considera la gravedad a 100 metros sobre segundo cuadrado. Nos vamos a la expresión de presión hidrostática donde me involucra densidad y gravedad. Sustituimos valores. Sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico, eso sí, sobre metro cúbico, perdón. Eso sí deben grabárselo muy bien, tenerlo presente, ya que posiblemente en algunos exámenes no lo pongan. Y la gravedad va a ser, en este caso, de 10 metros sobre segundo cuadrado por la profundidad del fluido, que son 10 metros. Multiplicamos estos tres números y obtenemos un total de 100.000 newtons sobre metro cuadrado, manejando las unidades. Obviamente sabemos que newton sobre metro cuadrado equivale a pascales, por lo tanto vamos a tener 100.000 pascales. La respuesta correcta es el inciso B. Pasando con la siguiente pregunta, me dicen tres recipientes idénticos A, B y C. Contienen igual cantidad de diferentes líquidos. Las densidades de los líquidos son densidad de A mayor que la de B, mayor que la de C. Considere PA, la presión sobre la base A, PB, presión sobre la base B y PC, presión sobre la base C. Como podemos observar aquí tenemos los tres líquidos donde la densidad de A es mayor que la de B, mayor de la de C. Y recordar que la presión que se ejerce un líquido sobre el fondo del recipiente pues es directamente proporcional a la altura de la columna del fluido. ¿Eso qué quiere decir? Ya que me dijeron que tenemos la misma cantidad del fluido pero que son diferentes. Y como las densidades una es más grande que la otra, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso B. Pasando con en el siguiente tema, que es tensión superficial. Sabemos que esta es la superficie de los líquidos que se comporta como una membrana elástica. Como podemos ver aquí, la arañita puede caminar libremente por esta membrana elástica que es del agua o de algún líquido en el que esté ella parada. Y como su peso es muchísimo menor que la fuerza de la tensión superficial, pues entonces puede caminar libremente. También tenemos este fenómeno de las gotas que se vuelven esféricas, precisamente porque no se rompe esta membrana de tensión superficial y también por otra fuerza que se llama la de cohesión. Es por eso que se puede ver este fenómeno muy bonito. La tensión superficial no es otra cosa más que una fuerza por unidad de longitud ejercida por una de las superficies. Esa es una expresión matemática y entonces la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área, pues eso es lo que vendría siendo la tensión superficial. Ya que pues esta es elástica, como vemos aquí, pues el mosquito se puede quedar parado libremente en el agua y nada más como que se sume, ¿no? Pero no rompe la membrana que se genera gracias a las fuerzas de tensión superficial. Por lo tanto, la ecuación de este fenómeno es gamma, que es igual a la tensión superficial por la fuerza entre dos veces la longitud, donde pues la tensión superficial la vamos a medir en newton sobre metro o joule sobre metro cuadrado, la fuerza en dinas o en newtons y la longitud la vamos a medir en metros o centímetros.
La adherencia no es otra cosa más que la fuerza de cohesión entre un líquido y un sólido. Y pues obviamente en este ejemplo vemos que tenemos dos líquidos. Uno es agua, H2O, que me genera un menisco cóncavo, es decir, uno como columpio, significa que el agua se adhiere perfectamente a este tubo de ensayo. Y tenemos otro líquido que es el mercurio. Sabemos que el mercurio es un metal, pero en su estado líquido a nivel ambiente, y él me maneja o me genera un menisco convexo, es decir, un montecito, por obviamente su adherencia es diferente a la del agua. También por adherencia, pues las gotitas de agua se pueden quedar pegadas en alguna ramita de las plantitas o en alguna pared o en una piedra, etc. La relación que existe entre la adherencia y la tensión superficial no es otra cosa más que un líquido moja a una superficie cuando su adherencia es mayor que su tensión superficial. Como es mayor su adherencia, esta tensión o esta membranita que se genera se rompe y entonces las moléculas de ese líquido pues se pegan al recipiente que lo contiene o en algún otro lugar y por eso lo moja. Sin embargo, un líquido no moja una superficie cuando su adherencia es menor que su tensión superficial. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente que, como vemos aquí, el mercurio no moja. ¿Por qué? Porque su tensión superficial es muchísimo mayor que la adherencia. Entonces sí podemos tener contenido en un recipiente al mercurio, pero jamás va a mojar a ese recipiente, precisamente por la tensión superficial. Además de que el mercurio pues es mutágeno, entonces es muy peligroso manejar ese líquido o tocarlo siquiera, ¿no? La capilaridad es la propiedad de los líquidos para guardar un nivel diferente al de los vasos comunicantes, pues cuando están comunicados en tubos capilares. ¿Qué es eso de tubos capilares? No es otra cosa más que un tubito, ya sea puede ser de metal, puede ser de vidrio. En las plantitas usan este principio para poder alimentarse del agua que uno les riega. Y pues es obviamente este tubo, en este caso de vidrio, pues aquí tenemos las paredes capilares, la fuerza de capilaridad va hacia arriba y pues la fuerza del líquido va hacia abajo, donde cuando se da la capilaridad, pues obviamente las fuerzas capilares son más grandes que el peso de la columna de agua. Como vemos aquí en estos tres tubos, la capilaridad funciona más cuando el diámetro del tubo es muchísimo más pequeño pues que los demás. Aquí tenemos un tubo grande, un mediano y un chiquito, y como pueden ustedes observar, pues el agua sube más fácilmente, o el líquido sube más fácilmente en este tubo pequeño que en el tubo grande. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí la presión atmosférica es más grande o tiene mayor efecto que en el tubo pequeño y por eso aquí sí puede subir más el líquido. Una pregunta de estas definiciones o conceptos físicos puede ser, este tipo de preguntas se manejan de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es leer cada definición de manera, ¿cómo decirlo?, analítica, donde empiezo a leer. La fuerza ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos de las paredes del recipiente. Esto como que me suena al principio de Pascal. Recuerden que teníamos la jeringa de Pascal, donde poníamos una fuerza y los tapones que tenían los orificios salían disparados porque la fuerza que ejercía aquí se distribuye pues en toda la esfera. Entonces tendríamos que I va con B, que es el principio de Pascal. Después nos vamos con el segundo inciso, que es 2i, o I, o número romano 2. Es la superficie libre de los líquidos que se comporta como una membrana elástica tensa. Bueno, ahí cuando ya vemos membrana y tenso, pues automáticamente me voy con la tensión superficial. Por lo tanto, recuerden lo del mosquito, entonces sería 2 con el inciso D. Como podemos observar aquí, IB, tengo 3 IB, que sí coinciden con las definiciones. La siguiente sería 2D, en la D y en la A coincide. Vamos a ver si coincide con la 3. Entonces tenemos 3, que sería propiedad de los líquidos para guardar un nivel diferente
al de los vasos comunicantes cuando están comunicados a tubos capilares. Bueno, aquí rápidamente esta palabra me remite a lo que es capilaridad, que es el inciso C. Por lo tanto, 3 va con C. Entonces tenemos 3 con C. Sí coincide, pero aquí ya no. Aquí sí coincide y en el C pues no coincide. Entonces vamos a ver en la siguiente definición que me dice que es la fuerza de cohesión entre un líquido y un sólido. Hay que recordar el ejemplo que les dije del mercurio y del agua. Por lo tanto, eso se conoce como adherencia. Entonces tenemos que 4 va con A, 4 con A, este coincide y todos los demás no. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso D. Con esto terminamos fluidos en reposo y recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. En el siguiente video veremos líquidos en movimiento. Los espero.